Entonces, como muy bien mencionábamos, vamos a continuar hoy con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar comentando pues de que este espacio que realmente nosotros tenemos para compartir lo que es la lectura de la palabra está basado prácticamente en 1 Timoteo 4:13, donde Pablo le indica a Timoteo: entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Le indica tres cosas. De esas tres cosas prácticamente es de lo que nosotros hacemos en este tiempo. Prácticamente lo que es leer. Tenemos en la lectura, generamos comentarios, que esos comentarios se van relacionados a una exhortación o a una enseñanza. Y también pues vamos tomando lo que se expresa con relación a Esdras. Cuando Esdras en el libro de Nehemías prácticamente dice que leían la escritura y ponían el entendimiento para que comprendieran la lectura. En esos ejemplos y varios más que la Biblia deja y muestra, estamos basándonos para hacer este espacio, este tiempo para la lectura y comentarios de la palabra. En este caso estamos tomando el libro de Romanos, ya vamos por el capítulo 13 y luego pues al terminarlo continuaremos hasta finalizar este libro. Entonces Dios nos ayude en este recorrido. Y por supuesto estamos tomando y considerando la Biblia Reina Valera 60, donde estamos basando para leer por varias razones. Una de ellas es que la mayoría de personas usan esta Biblia. La otra razón es que la Biblia también tiene ciertos títulos de contexto. Y creo yo que es importante pues considerar este tipo. Podríamos usar cualquier otra traducción como las Américas o la Biblia textual y demás. Pero también sabemos de que pues hay cositas ahí que a veces no se puede seguir la lectura cuando uno está leyendo con otra persona o se pierden y demás. Por eso estamos utilizando esta Biblia Reina Valera 60. Pero no involucra que alguien no pueda usar las Américas o la Biblia textual o una peshita. Cualquier tipo puede ser pues bueno y puede ayudar a comprender o entender desde las perspectivas que cada Biblia manifiesta, ya sea por interpretación o por traducción de equivalencias y algunos otros aspectos que la Biblia nos da, los tipos de traducción nos reflejan. Entonces vamos a leer. Recordemos de que la Biblia, como tal, la Biblia de la Reina Valera, coloca unos títulos. En este caso, el título relacionado a Romanos 13, que también es el mismo que es del capítulo 12, se llama Deberes Cristianos. Ya que pues el apóstol Pablo desde el capítulo 12 comienza a dar una serie de instrucciones a la iglesia de una manera más pausada, por así llamarlo, tal vez no tan explicativa en extensión como lo que comienza a iniciar desde el capítulo 2, que comienza a expresar muchas cosas sobre el antiguo y nuevo pacto, sobre lo que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, o lo que la relación entre el misterio de los judíos y el misterio de los gentiles y otras cosas que fue por así decirlo, una gran explicación dada desde el capítulo 12 hasta el capítulo 11. Y que pues ya en 12 y 13 comienza a cambiar de contexto en el sentido de expresar diferentes eh, instrucciones al cuerpo de Cristo. Entonces en este caso vamos a continuar la lectura del capítulo 13. Como ya muy bien sabemos, pues lo que hacemos es leer todo el capítulo 13 y luego regresar al versículo o versículos que vamos a comenzar a comentar. En este caso vamos a comentar, si no estoy mal, del versículo 11 en adelante, pues y ya la semana pasada, pero hace 15 días comentamos del versículo 8, 9 y 10. Pero en este caso, pues continuamos del 11 en adelante. Prácticamente nos falta poco para concluir el capítulo 13. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lectura. Y dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es el versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos relacionado a lo que es el libro de Romanos capítulo 13. Y pues como ya comentamos, ya pues los versículos anteriores fueron comentados, pues para las personas que quisieran volver a, quisieran oír lo que no han podido oír, pues está aquí en YouTube. Y pues en otras redes sociales también está subido el link o el video en sí mismo. Hoy particularmente comenzaremos a hablar acerca de lo que es del 11 en adelante, como ya mencioné. Permítanme. Ok. No sé si no sirve la... Okay. Muy bien. Entonces, como mencionaba, vamos a comenzar a hablar acerca del 11 en adelante. Y prácticamente ya habla un poquito más relacionado a lo que corresponde a una llamada, a una exhortación, prácticamente para lo que corresponde al final de los tiempos. Por esta cita que él menciona, el apóstol Pablo, acá en el versículo 11 dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos al Señor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Ok, entonces, esto es bien importante de ver, porque el apóstol Pablo menciona acerca de que está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Cómo así que está más cerca de nosotros nuestra salvación si cuando creímos en Jesús fuimos salvos? ¿Qué es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo? Y esto prácticamente habla acerca de lo que es la promesa de la venida de Cristo Jesús. Porque recordemos de que nosotros estamos en ciertas manifestaciones que el Señor quiere darnos a nosotros. Y que inclusive lo cita, si no estoy mal, el apóstol Pablo en este capítulo, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo lo que está esperando es una de las últimas liberaciones, que es la liberación del cuerpo, porque seremos libertados del cuerpo de pecado y nos será dado otro cuerpo sin pecado, que es también lo que menciona el libro de Tesalonicenses, cuando dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros juntamente con ellos seremos transformados. Entonces lo que el apóstol Pablo hace referencia a que está más cerca de nosotros nuestra salvación, hace referencia a ese punto, lo que habla el libro de Tesalonicenses, acerca de la venida de Cristo, lo que algunos conocen como el arrebatamiento, porque ya vamos a tener una manifestación de salvación más grande de la que actualmente tenemos. Y por supuesto, cuando hablamos de salvación, o por ejemplo en este caso la palabra salvación, también puede ser utilizada para hablar de liberación. Entonces dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo no solo está indicando que hay un tiempo que ya viene la venida de Cristo, el arrebatamiento de parte de Cristo Jesús hacia nosotros, pero que ese aspecto no va a suceder si nosotros no nos levantamos del sueño.
Entonces Él está haciendo también una advertencia en el sentido de, ok, ustedes quieren esto, ustedes quieren su liberación, su salvación, la que Dios prometió de ser libertados del cuerpo de muerte. Ok, lo que tienen que hacer es levantarse del sueño. Si ustedes no se levantan del sueño, esto no va a incurrir en su liberación o en su salvación. Y esto, como vuelvo a repetir, si nosotros no lo entendemos bien, vamos a tener varios problemas o no vamos a tener la liberación que nosotros esperamos, sino que prácticamente estaríamos expuestos a multitud de tribulaciones o algunas otras situaciones que la Biblia menciona. Ahora, vamos a remarcar también otra parte de lo que este versículo habla, porque aquí hay algo bien importante. Esto que vemos acá cuando dice conociendo el tiempo, esta palabra conociendo habla de un conocimiento de plenitud, no un conocimiento, por así decirlo, limitado. Voy a poner una cita que creo que va a ser importante para poder entender lo que hace referencia a este conociendo el tiempo. No sé si encuentro aquí la nota. Aquí está. Vamos, Juan 8:50. Vamos a leer Juan 8:55. Juan 8:55. Ok. Me tengo que encontrar acá. Ok. Ok, dice aquí Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, seríais mentirosos como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ok, cuando Jesús habla aquí en Juan 8:55, dando a entender de que vosotros no le conocéis, y más yo le conozco, esas palabras realmente en griego son diferentes. Son diferentes porque uno habla de un conocimiento del sentido de conocer a alguien como que lo vi en la calle. Pero el otro conozco, cuando Jesús dice yo le conozco, Él está hablando de otro tipo de conocimiento. El conocimiento que Jesús habla y dice porque yo le conozco, hace referencia a que Jesús conoce a Dios en plenitud, en todos sus aspectos, en todas sus figuras, en todas sus manifestaciones, en todo ese amplio rango de entendimiento acerca de nuestro Padre Celestial. Pero Jesús le dice, es que ustedes no lo conocen, en el sentido de que el conocimiento que está explicando Jesús, que no tienen acerca de Dios Padre, es de que ustedes ni siquiera conocen un poco o los rasgos generales de Dios, pero yo lo conozco a plenitud. Eso es lo que quiere dar a entender Jesús en ese pasaje. Y cuando lo vemos aquí en Romanos 13:11, la palabra conocimiento es la palabra que Jesús usa para decir un conocimiento pleno. Entonces dice, y esto conociendo el tiempo, es decir, cuando el apóstol Pablo dice conociendo el tiempo, habla de que él tenía un conocimiento pleno de los tiempos actuales o lo que nosotros podríamos conocer como el final de los tiempos. Pero otra cosa importante, no en un sentido cronológico, sino que en un sentido espiritual. El apóstol Pablo, recordemos que Dios no necesariamente se mueve en un sentido, por así decirlo, cronológico, solo en aspectos de tiempo. Cuando Jesús dice no conocieron el tiempo de mi visitación, no está hablando de que yo iba a venir aquí a las 5 de la tarde, sino que Dios hace preparación de escenarios para que uno conozca. Por eso que por ejemplo, a los fariseos les dice hipócritas porque ustedes saben ver el tiempo, en el sentido de que si hay areboles va a pasar esto, si no hay areboles va a pasar lo otro. Entonces ellos observaban las estaciones, observaban los tiempos y basaban en eso sacaban conclusiones. No era como decir a las 5 de la tarde va a llover o a tal hora va a pasar tal cosa porque lo vieron en su reloj o porque, qué sé yo, el Insibumi les dijo. Sino que Dios se mueve en ciertos tiempos. Inclusive, por ejemplo, en el calendario hebreo o el calendario que ellos usaban, cuando ellos realmente, según lo que he investigado, ellos no veían los tiempos en el sentido de que agarraban su calendario como nosotros lo hacemos y decimos esto es enero, esto es febrero, esto es marzo, sino que ellos se basaban en lo que producían los frutos, por ejemplo la vara de almendro. Cuando la vara de almendro daba el fruto, decían ellos, ya inició el año. Es decir, ellos no venían al calendario, ya inicié, estamos en enero, ya estamos en 1 de enero. Lo que ellos venían es, bueno, vamos a ver la vara de almendro, ya floreció, ok.
Entonces entendemos que es inicio de año. Entonces ellos veían ese cumplimiento de tiempo según las cosas que producían, según lo que pasaba. Podían definir tiempos. No en el sentido de que enero, febrero, marzo, abril o ciertos calendarios que actualmente pues, los diferentes países puedan usar. Entonces a eso es lo que se refiere Pablo. ¿Por qué? Porque esta palabra inclusive tiempo que se habla acá es una palabra que se conoce como kairos, no un cronos, que cronos es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo kairos. Entonces cuando el apóstol Pablo dice conociendo el tiempo, es decir, comprendiendo los kairos, si lo queremos llamar en ciertos aspectos para diferenciar, es decir que nosotros teniendo un conocimiento de los tiempos, y en este caso los tiempos finales o las situaciones que van a pasar, todo indica que, es como que le estoy dando un pronóstico, todo indica que ya es hora de levantarnos del sueño. Es decir, bueno, jóvenes, ya va a llover, por favor compren una sombrilla y pónganse una ropa para salir a la calle, si van a salir a la calle, para que no los moje. Entonces, porque él está conociendo el tiempo y está efectivamente sabiendo que va a caer una lluvia y en qué parte va a caer, cuando uno pues a veces mira las cuestiones de Insium y demás. Entonces, en esa plenitud de conocimiento que el apóstol Pablo está hablando, es decir, él no está hablando en un sentido de que yo creo que ya viene el final de los tiempos, yo considero que tal vez puede pasar, o como en otros casos, pues también está el hecho de que hay personas, o a veces pasa con el Insiume, que dice que va a llover y no llueve y hay un gran sol, y eso suele pasar regularmente, que entonces ellos por pues ciertas características matemáticas, otras cosas que tal vez ellos hacen con estadística y demás, ellos tratan de pronosticar, a veces fallan, a veces no. En este caso el apóstol Pablo sí tiene un conocimiento verdadero por el conocimiento de las profecías, el conocimiento que tal vez Dios se le dio en revelación y otra amplitud de la cual tal vez nosotros no entendemos del todo. Pero él ya está alarmando y está diciendo ya es el tiempo. Ahora, aquí hay otro caso particular porque tal vez alguien dirá, bueno, pero de hace miles de años vienen diciendo que ya el tiempo se acerca. Sí, el tiempo se acerca, pero también hay que considerar otro aspecto del tiempo. En el aspecto de que si Cristo no viene, en el sentido de que si ahorita no va a venir, o no viene mañana, no viene pasado, de igual manera yo puedo venir y fallecer, yo puedo venir y morir. Si yo muero, de igual manera entro bajo la esperanza de la venida del Cordero de Dios. Es decir, independientemente esté vivo o esté muerto, la esperanza de la venida de Cristo está pronta. Solo que yo o lo espero acá en la tierra, vivo y estando despierto, como lo indica el apóstol Pablo, o de igual manera vengo yo y yo muero, pero tengo que haber muerto despierto. En el sentido de que cuando la Biblia habla de despierto es aquella persona que está viviendo bajo las verdades de Cristo Jesús, independientemente ya sea que esté esperándolo vivo o muerto, por así llamarlo, tengo que esperarlo despierto. Porque si yo no lo espero de esa manera, no voy a poder ser llevado o liberado en esa manifestación. Y esto es bien importante resaltarlo porque realmente la Biblia menciona, cuando habla la Biblia acerca de levantarnos del sueño, a veces esta palabra sueño que nosotros vemos acá hace referencia a muchas cosas. Una de ellas, cuando habla de sueño, habla de una persona que está inactiva. La pregunta sería, ¿inactiva en qué? Y la inactividad que puede tener es una inactividad de amores con Dios, una inactividad de la obediencia hacia Dios, una inactividad de muchas cosas que tal vez Dios le ha solicitado a esta persona y que esta persona no quiere hacer o no ha querido hacer. Y está en un momento de reposo, por así llamarlo, pero realmente este reposo va muy ligado a lo que va relacionado a la pereza. Si nosotros leemos, si no estoy mal, el libro de Proverbios indica de que el perezoso en sí mismo le gusta dormir profundamente. Es decir, que una persona perezosa está muy profundamente dormida y eso es lo que él quiere o desea y que inclusive es como su forma de vida. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, levántense del sueño, es decir, quítense la pereza de encima, busquen ser diligentes, porque regularmente la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que todo aquel que está en Cristo Jesús va a ser diligente.
O a veces nos dicen no sean tardos para oír, dicen no sean perezosos para oír, sean diligentes para oír, sean diligentes para obedecer, sean diligentes para presentarse delante de Dios. Entonces la Biblia regularmente siempre nos habla de diligencia, y la diligencia va muy relacionada al mover profético. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia menciona en Primera de Pedro, o en Segunda de Pedro, no recuerdo muy bien, pero habla acerca de los profetas, de que dice que diligentemente indagaron acerca de las verdades de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? De que estas personas que están acá, que están dormidas o adormecidas, es porque no tienen un mover profético que los impulse a la diligencia espiritual, y que ellos necesitan comenzar a moverse proféticamente. ¿Para qué? Para poder llevar a la esperanza de la salvación de Cristo Jesús. Y cuando habla de un mover profético, habla prácticamente del cumplimiento de la palabra, que ellos se metan al fluir y a la obediencia a la palabra para ser despertados, y que ellos busquen esa entrega en Cristo Jesús para poder ser despertados. Inclusive este anuncio no lo da únicamente Pablo acá, sino también lo da el libro de Isaías, cuando dice: levántate entre los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y algunas otras cosas que también habla el libro de Isaías. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Entonces, si nosotros no estamos atendiendo al sentido del final de los tiempos, tanto en el hecho de que Dios puede venir mientras yo esté vivo o mientras yo fallezca, pero la idea siempre que se da aquí en este aspecto, o lo que da este versículo, es: busquemos estar preparados en cualquier tiempo. Más aún cuando hay una alerta, por así decirlo, de que cada día se está acercando más la venida de Cristo. Es decir, que no estamos en un sentido estático, sino que en un sentido dinámico. Es decir, que cada día que pasa, cada día que yo avanzo en mi vida, ya es un momento más cercano a Cristo Jesús. Ya sea, vuelvo a repetir, ya sea que Él venga o ya sea que yo muera, pero de igual manera está avanzando. Estamos avanzando en un tiempo para estar más cerca de Cristo Jesús. Y realmente esto debería a nosotros alentarnos más que preocuparnos, porque a veces pues nos preocupamos. Pero nos ayuda a alentarnos para saber que Cristo está a las puertas, y que eso nos puede ayudar a prepararnos, a estar más atentos a nuestra forma de vivir. Pero por supuesto también en el sentido de que si nosotros no estamos bien, lastimosamente nos vamos a quedar aquí para la tribulación y los otros acontecimientos que pueden pasar. Pero de igual manera el mensaje es claro. El mensaje es: estemos atentos y diligentes a obrar conforme a la palabra del Señor y estar preparados conforme a lo que Cristo dice, para que venga por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, regresando a la palabra sueño. Esta palabra sueño también se interpreta de otras maneras, como también implica, por ejemplo, que alguien está en un sentido no tal vez dormido, pero puede estar no tan activo como debería. En otros casos también se da el sentido o el hecho de que esta persona tal vez está muerta, en el sentido de delitos y pecados, y que necesita una resurrección. Algo similar como lo que pasó con el caso de Lázaro, que Dios tuvo que ir a resucitar a un Lázaro, es decir, a una persona que estaba muerta, que era creyente, que creía en Dios, sí, pero estaba muerta por muchos aspectos, pero tenía que recibir una resurrección para que esa persona comenzara nuevamente a caminar bajo el sentido de Dios. Y por supuesto, cuando vemos a Lázaro que es resucitado, Lázaro pues se añade más a Cristo por haber experimentado el poder de la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros debemos orar y preguntarle al Señor, saber si estamos en sueño, saber si estamos, en qué tanta inactividad estamos, o también preguntarle al Señor si de alguna manera estamos, por así decirlo, muertos, para nosotros tener esta resurrección o esta novedad de vida o este caminar diligentemente en Él, porque si no lo hacemos, lo que va a acontecer es de que nos van a agarrar desprevenidos. Es como, por ejemplo, si de repente en la madrugada hay un terremoto, si nosotros estamos dormidos, pues la casa se puede caer encima de nosotros y nosotros bien, gracias. Caso contrario, si por ejemplo uno esta vez está despierto en la madrugada y comienza a ver un terremoto, pues uno simple y sencillamente sale tal vez a la calle
o toma las medidas que nos han enseñado o algunas otras características y uno es librado de la muerte. De igual manera es el aspecto que quiere brindar el apóstol Pablo. Pero él no es solo avisando, vuelvo a repetir en ese aspecto, sino que él está dando un anuncio, pero para una esperanza de salvación. Le está diciendo, miren, alístense porque hay una esperanza de salvación. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. No está metiendo preocupación, está metiendo una esperanza. ¿Para qué? Para que la persona sea alentada, para que su fe se haga más fuerte y por consecuencia las manifestaciones de nuestra preparación, de recobrar ánimo, se vuelven más fuertes. Recordemos que eso es lo que hace la esperanza, realmente darnos un ánimo, una paz, un gozo mayor de lo que nosotros podríamos esperar. Y por eso es el hecho de que, basado en eso, el apóstol Pablo, en el aspecto que dice conociendo el tiempo, él sabiendo muchos aspectos de la palabra, del conocimiento de los tiempos, de las profecías y demás, él por este aspecto podía brindar esa esperanza a la persona y decirle, mire, prepárese, ya estamos cerca para la venida de Cristo. Y por eso que la Biblia menciona que el Espíritu y la novia ya dicen, ven Señor Jesús, en un sentido de una esperanza que venga ya. Pero por supuesto, las personas a veces que tal vez no están bien cimentadas en la verdad, que tal vez quieren seguir en sus pecados o en sus áreas, que ellos tal vez lo desean, porque hay personas que tal vez no desean eso, sino que desean una liberación mayor, pues ellos tal vez dirían que se tarde un poquito más el Señor, ¿va? No están como que con ese anhelo de decir, ven Señor Jesús. Y lastimosamente hay personas que, inclusive yo he visto en TikTok o en otras redes, o inclusive comentarios de personas que creo que dejan mucho que desear en el sentido de que ellos hacen como que una mímica o una actuación acerca de que Señor no vengas porque no me he casado. O sea, ellos poniendo más interés a sus bodas que a las bodas del Cordero. Y ellos, aunque lo ponen por broma, pero realmente es preocupante saber de que hay personas que quieren todavía estar cimentadas en este mundo y todavía quieren tener esperanzas o deseos que son muy terrenales y poniéndolos sobre el deseo o la esperanza de Dios. Y nosotros deberíamos cambiar esa perspectiva, a poner un deseo, a poner un anhelo, a poner toda nuestra esperanza sabiendo y estar preparados para la venida de Cristo, porque realmente ese es el verdadero sentido por el cual Cristo quiere venir, para venir a casarse o venir a tomar a una esposa bien ataviada, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente y sin arruga y sin mancha. Pero lastimosamente por causa de que el cuerpo de Cristo no se ha estado preparando, no se ha estado santificando, consagrando y demás, por consecuencia Cristo no ha podido venir porque la iglesia no está preparada. ¿Con qué nos encontraríamos? Como dice el libro de Cantares, que los pechos no le han crecido y que no ha madurado y qué esperanza tenemos si ya el tiempo de las bodas es y con la que se tiene que venir a casar tiene aspecto de niña. Entonces Dios quiere venir por una iglesia que es madura. Por eso también algunos tal vez dicen, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Y por qué no vienes? ¿Y por qué no vienes? Y Jesús les podría decir, lo que pasa es que aquí no están preparados. Si yo vengo aquí todos perecerían. Si yo vengo aquí no me llevo prácticamente a ninguno. Y por eso la palabra menciona que no tenemos que tener la promesa de Dios por tardanza, sino que tenemos que entender de que Dios está esperando y siendo paciente, porque nosotros no nos hemos puesto en la brecha de vida para que la manifestación de la salvación o de la preparación de la novia se esté dando adecuadamente. Es decir, nosotros somos de algún punto responsables de que Cristo no venga, porque la idea es que esté la iglesia bien preparada, un cuerpo de Cristo maduro y otras cuestiones, de lo cual pues Dios en su misericordia va a provocar lo que muchos están a la espera, que es el avivamiento final, o lo que se ha proclamado por varios años de que va a venir un avivamiento general en el final de los tiempos y otras cosas más, que es la esperanza que muchos tienen acerca de esto. Y por eso es que debemos nosotros apresurar la venida del Señor con nuestras actitudes y demás, y estar más conscientes de esas restauraciones y otra cosa que necesitamos. Y por eso es el despertar que quiere llamar el apóstol Pablo. Aunque aquí está haciendo un llamado, por así decirlo, el apóstol Pablo, a una congregación o a un sistema general de un grupo de personas. Pero también, por ejemplo, en el libro de Joel,
se hace mención a un despertar de valientes. No tanto en este caso como el apóstol Pablo lo menciona en un sentido congregacional, si lo queremos llamar de una manera, pero en el aspecto de Joel también hace un llamado, pero hace un llamado a los ministros, por así decirlo, a los guerreros que son de parte de Dios, para que se despierten, inclusive para que otros ministros despierten a otros ministros. Por eso dicen, y despertad a los valientes. Es decir, que estos valientes están dormidos, están adormecidos, están muertos, están inactivos. Pero estos valientes tienen que entender y tienen que entrar en una renovación de entendimiento para que se pongan en la debida brecha, para que reaccionen. Pero no vamos a poder hacerlo reaccionar. Algunos tal vez sí de una manera fácil y otros de una manera difícil. Si agarramos el mismo contexto de lo que es el sueño, lo que aquí habla el apóstol Pablo, inclusive lo que habla Joel de despertar a los valientes, nos vamos a dar cuenta que inclusive en lo natural, cuando uno despierta a alguien, hay personas de que tal vez un breve sonido, tal vez un ladrido de un perro o algo, automáticamente se despierta. O sea, son personas que cualquier cosa los puede despertar, inclusive por eso tal vez usan cuestiones para taparse los ojos o taparse los oídos mientras duermen, porque cualquier sonido los despierta. En otro caso hay otras personas que tienen un sueño tan profundo, que es casi como el mío, que tal vez los tienen que estar moviendo, la alarma ya sonó un montón de tiempo, y algunas otras cosas porque tienen un sueño muy pesado y no hay modo que se puedan despertar. Hay personas que hay que estarlas, va a mover uno, les grita y a veces ni así se despiertan. Entonces, de igual manera, es la misma situación espiritualmente, ¿verdad? O sea, hay personas que tal vez sí podrían ser despertadas de una manera fácil, por así llamarlo espiritualmente. Pero hay otras personas que van a requerir tener un mayor trabajo para despertarlos, para hacerles dar a entender. Pero estas personas son muy importantes para que se manifieste esta necesidad espiritual en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a la novia, como lo habla el libro de Cantares, porque en el libro de Cantares prácticamente dice 60 son los valientes que cuidan la litera de Salomón, dando a entender de que es la esposa de Salomón, la amada de Salomón, está sobre peligros nocturnos, que prácticamente en los versículos 12 y 13 lo vemos de aquí de Romanos, que dice que está en peligros nocturnos y por lo tanto debe haber valientes que protejan la litera de Salomón contra esos peligros nocturnos. En este caso hablamos del mismo sentido del despertar. Si nosotros despertamos a los valientes o si entramos en esa labor en términos de aquellas personas que son ministros, que van a despertar a otros ministros, va a ser necesario levantarlos a ellos para que podamos cuidar o se pueda cuidar bien de lo que se conoce como la litera de Salomón, en el sentido de que cuide bien a la novia que necesita ser ataviada y preparada para la venida de Cristo. Pero nosotros debemos ser más conscientes en ello, en el sentido de cuando hablo más consciente, es de meditar en lo que estamos hablando ahorita, o lo que habla el apóstol Pablo de despertar el sueño. Y si nosotros somos de los que estamos despiertos, estamos activos, estamos resucitados, si lo queremos llamar así, o caminando una novedad de vida, debemos darnos cuenta y que Dios nos ayude a saber quiénes a nuestro alrededor podrían estar dormidos, resucitados, están muertos o no están caminando en novedad de vida, para ver la forma de cómo despertarlos a ellos. Y no únicamente, por así llamarlo, a aquellas personas que ya normalmente pueden estar en una congregación como tal, sino también a aquellas personas que pueden ser, que son realmente ministros de parte de Dios, son esos valientes que Dios necesita para el cuidado de la iglesia, pero de alguna manera ellos tal vez pueden estar en alguna característica no muy grata, por así llamarlo, y que hay muchas, y prácticamente es algo un poco relacionado a lo que hablamos la vez anterior acerca de los prisioneros de guerra, pero sí necesitamos entrar en esa urgencia y orarle al Señor y preguntarle qué deberíamos hacer, y que también nos ayude a identificar y que nosotros estemos más atentos, porque regularmente reconozcamos que a veces no estamos muy atentos, y por eso dice la palabra, es que estemos vigilad y orad, velad y orad, porque cuando habla de velar,
habla de estar bien preparados, habla de estar bien atentos. Cuando alguien velaba, inclusive en el libro de Salmos lo menciona, que habla acerca de los vigilantes, las personas que son atalayas, que a veces están en las noches, están observando si no viene un peligro, porque ellos tienen que estar atentos, visualizar y decir, ok, ahí viene un ejército, ahí vienen 5,000, o ahí vienen 10,000, o ahí vienen 20,000, o ahí vienen 5 personas, o ahí viene un mensajero, y anunciar a las demás personas que vienen. Si lastimosamente el atalaya se queda dormido, se distrae viendo otra cosa, o tiene algunos otros conflictos o problemas, simple y sencillamente no va a poder anunciar. Lo que quiero dar a entender con esto es, si nosotros estamos atentos a observar quiénes pueden ser los valientes, que el Señor nos puede abrir los ojos o nos puede hablar, nosotros podríamos orar o entrar en una acción si el Señor nos llama para que esas personas sean restauradas, liberadas o despertadas. Y por consecuencia también tenemos el otro grupo de personas que son de conocimiento general, o lo que aquí él habla el apóstol Pablo, para también despertarlas, porque ellos son, porque bueno, recordemos de que la Biblia habla acerca de los amigos del novio y de la novia. Esto ya es una figura que se ve desde el Antiguo Testamento y que Jesús la remarca en el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento lo podemos ver en el libro de Daniel, que prácticamente cuando estaban las mujeres, por eso estaban los eunucos que cuidaban de la esposa, inclusive también se habla del libro de Esther, que estaban aquellos que se encargaban de preparar a la novia, y estas personas pues eran eunucos, porque la idea era que si tenían comunión constante con la novia, y para evitar que la persona se acostara con la esposa, porque posiblemente eso ya había pasado, y por eso tuvieron que tomar medidas de, bueno, vamos a volver eunucos, es decir, quitarle el miembro masculino al varón para que no se acueste con la mujer. Entonces, a causa de esto, pues se ve que Daniel fue eunuco, y también pues en el libro de Esther se ve que la esposa tenía servidores que estaban a cargo de ella. Y pues claramente Jesús, cuando dice, pues habla acerca del ayuno y los amigos del novio, y él se pone como el novio y como la esposa, ya se habla de ese aspecto entre lo que es el novio, en lo que son los amigos del novio, que serían los ministros, y también aquí a que es la novia. Entonces, en ese contexto, en ese aspecto, vemos claramente la manera de despertar a cada quien. Unos van a ser despertados para que se preparen, para que se dejen, por así decirlo, guiar o moldear al aspecto de lo que el amigo conoce, como en el caso de Esther, que le decía cómo tenía que ser su preparación en perfumes, o ciertas características que tenía que poner, qué decir, qué no decir, y tenía que dejarse preparar. Pero si los dos están dormidos, tanto el novio como la que va a ser preparada para la esposa, estamos en un problema. Entonces tenemos que buscar el conocimiento de los tiempos y anunciar a las personas de que la situación está más avanzada. Y un claro ejemplo ahora, pues, de lo que nos está anunciando, de que la venida de Cristo está más pronta, es de que actualmente, si no estoy mal, no sé si fue hace un día o 2 días, Israel está buscando o ya hizo un pacto de paz con Arabia Saudita, lo cual eso involucraría un tratado de paz o una facilidad para la aprobación del tratado de paz con Palestina y con otros miembros del sistema que iba en contra de Israel. Y recordemos que la Biblia dice que cuando anuncien paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así que eso es algo que tenemos que considerar bastante, pero no solo, como vuelvo a repetir, un sentido de preocupación, sino que en un sentido de que mi esperanza de salvación está más pronta. Ahora, también extrapolando este ejemplo, o sea, no únicamente considerándolo solo para la venida del tiempo o la venida del arrebatamiento, sino que también puede darse en el sentido de que alguien puede fallecer. Es decir, el Señor le puede decir, así como lo dijo Isaías a un rey, dijo: prepárate porque aquí dentro de un tiempo ve y arregla tu casa porque el Señor me ha dicho que morirás. Entonces, en ese aspecto también no necesariamente puede ser un sentido de llanto, porque realmente este rey dice que lloró, pero Dios le extendió 15 años. Pero el aspecto es de que si Dios nos da ese punto, es, bueno, me está dando la oportunidad Dios para ponerme cuentas. No es como que vaya a venir un caso de que repentinamente muero y me agarraron como que en pecado y caí, ¿verdad? Sino que le están diciendo: ve y arregla con tu casa,
ve y ponte a cuentas. ¿Por qué? Porque vendrás conmigo, pero ponte a cuentas. Y yo creo que a veces por esa causa Dios ha permitido ciertos tratos con ciertos ministros que se han dado, que a veces de repente caen en cáncer, y podría mencionar varios de ellos que han caído en cáncer, pero a veces yo creo que es porque Dios tiene misericordia de ellos para prepararlos para que cuando ellos mueran puedan estar preparados para estar con Cristo. Ya que la Biblia, recordemos, de que habla acerca de, el apóstol Pablo dice que entregarlos a Satanás para que hagan una destrucción del cuerpo, pero que su espíritu sea salvo. Entonces, en este caso, por eso hay algunos ministros que se han dado a nivel mundial que tal vez son muy reconocidos y que a veces tal vez cayeron antes de morir, cayeron en cáncer, por ejemplo. Entonces Dios trató con el cuerpo de la persona para que cuando esta persona muriera, ellos entraran en una salvación y no en una condenación, en el sentido de mientras esperan el juicio eterno o el juicio del trono blanco o el tribunal de Cristo, ellos no estén esperando lo que conocemos nosotros como infierno, ¿va? No estén esperando ahí, como ya inclusive Jesús lo menciona con lo que es Lázaro y lo que es el rico, de que dice que estaban separados y que una persona estaba en el seno de Abraham, pero el otro estaba en un sufrimiento, o lo que algunos conocen como la gehenna. Recordemos que esto también fue ya algún tema que hablamos en unas reuniones anteriores acerca de concientizar acerca del infierno. Y es de que cuando Jesús hablaba acerca del infierno, o en el original que habla de la gehenna, dice que la persona de que no se pone a cuentas se está expuesto al infierno de fuego. Y hace referencia a la gehenna. ¿Y qué era la gehenna en ese momento? Era de que antes, cuando se hacían los sacrificios a Moloch, lo que pasaba era que se tiraban a los niños en fuego en un lugar. Cuando se tiraban los niños en fuego, el problema era que los gritos de los niños que se estaban muriendo era muy grande, muy amplio. Pero luego de que vino, si no estoy mal, Josías, él cambió, no recuerdo si fue Josías o fue otro rey, él cambia eso para que eso ya no se siga dando, para que ya no sigan haciendo sacrificios a Moloch y ya no sigan ese tormento hacia los niños. Y ese lugar lo cambian para que ese lugar tiren ahí, por ejemplo, basura, o tiren animales muertos, o tienen todo lo relacionado a aquello que no sirve. ¿Y qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que toda aquella persona que sigue viviendo en pecado y esa persona muere, esa persona prácticamente vivió bajo una naturaleza animal. Entonces eso significa que como vivió bajo una naturaleza animal, lo único que le queda es que murió como si fuese un animal. Entonces, ¿dónde lo tiramos? En la gehenna, es decir, tiene que irse al infierno. A eso es lo que daba Jesús a entender con lo que es la gehenna. De estar expuestos al infierno de fuego, porque la gente vivió con una naturaleza animal, no una naturaleza divina, no una naturaleza en novedad de vida. Me explico, eso es lo que quiere reflejar el Señor Jesús. Es como lo que cuando hablan de llevar el arca del pacto, que cuando llevaron el arca del pacto la primera vez, cuando fue David y trató de llevarla a Jerusalén, pues prácticamente lo llevó con bueyes, y los bueyes estaban llevando el arca del pacto. Una persona lo toca, se muere, y todos quedan en shock porque ¿qué pasó? Porque se murió. Y cuando fueron a revisar a la escritura, tanto David como los sacerdotes, se dieron cuenta, tanto David como los sacerdotes, que el arca tenía que haber sido llevada por sacerdotes, no por animales, no por bueyes. Entonces nos da a entender que nosotros queremos llevar a veces la gloria de Dios con naturaleza animal, y eso va a provocar muertes. Pero si nosotros llevamos la presencia de Dios de una manera sacerdotal, la gloria va a permanecer. Entonces, esto nos habla de que nosotros no debemos de vivir en depravaciones, en maldades y demás, porque estamos viviendo bajo una naturaleza animal. Y si nosotros morimos como animales, vamos a entrar a la gehenna. En el caso, si nosotros vivimos como sacerdotes, como ministros de Jehová, o como la amada de Cristo Jesús, o bajo los hijos de Abraham, no vamos a vivir bajo, o cuando muramos no vamos a entrar en ese contexto de condenación, sino en el contexto de salvación. Por eso Dios busca que la persona se ponga cuentas antes de morir. Y por eso habla de la extrapolación, o el hecho de usar este versículo, no solo por el hecho de la venida de Cristo, sino porque también puede ser que tengamos una esperanza de vida muy corta,
O que Dios nos puede decir, inclusive, mira, aquí a los tanto tiempo te vas a morir y prepárate. Pero también este aspecto también nos puede hablar acerca de una visitación de parte de Dios. Es decir, de que hay visitaciones que Dios da a nuestras vidas, que si nosotros no estamos despiertos, lastimosamente esta visitación no puede venir. Esto se puede ver inclusive en el caso del libro de Cantares, cuando el libro de Cantares habla de que la mujer estaba acostada y que el esposo o el amado vino de madrugada a tocar a la puerta y ella estaba acostada y dijo, "Oh, aquí que me levante, porque ¿para qué me voy a levantar? Me acabo de bañar, acabo de preparar mi cama." Y andaba como que dudosa si se levantaba o no se levantaba para abrirle la puerta al amado. Y el amado lo que buscaba era tener amores con la amada. Entonces ella dice, bueno, no, y en esa indecisión que esta mujer tenía, simple y sencillamente el amado se cansó de estar tocando y de plano el amado tal vez dijo, bueno, le toco y le toco a esta mujer y esta mujer no abre porque está donde de plano se durmió, de plano que trabajó tarde, qué sé yo. Bueno, se quedó dormida, sin saber de que la mujer estaba despierta, pero no quería abrir vuelvo a repetir, porque ella tenía una inactividad. O no tenía la esperanza de tener amores con el amado. Entonces, en este caso particular, ella deseó más su descanso que el amor. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia, recuerden que nos dice, esfuérzate y sé valiente. La Biblia nos enseña que nosotros debemos luchar como Jesús luchó. Y a veces la lucha que tenemos espiritualmente contra el pecado tiene que ser hasta el derramamiento de sangre. Y ese es el contexto que nos pone el escritor del libro de Hebreos, si no estoy mal, creo que es el versículo 4, que dice, y ustedes no han luchado hasta el derramamiento de sangre para no pecar. Antes pensaba que lo decía con relación a las persecuciones del pueblo de Dios y demás, pero luego entendí que realmente el autor estaba haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz, de que Jesucristo tanto fue su lucha contra el pecado hasta el derramamiento de sangre. Y a veces nosotros no hemos luchado hasta ese nivel. Y esto pues prácticamente sí requiere de nosotros un parte de esfuerzo. Claro, Dios nos va a fortalecer y va a apoyar, pero también requiere que nosotros nos esforcemos. Y a veces ese esfuerzo es lo que no queremos hacer. O sea, queremos a veces estar dormidos, queremos estar descansando o haciendo diferentes actividades que no están relacionadas a la búsqueda de Dios. Porque realmente buscar significa que entrar en una actividad. Por eso Jesús menciona, el libro de Proverbios dice, buscadme como buscad el oro y como buscad la plata. Es decir, con esa entrega, que hay personas que pues claramente cuando uno está en el ámbito laboral se da cuenta que inclusive pasaron ya 2 días sin dormir y siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando. Y yo he escuchado personas que dicen, es que a mí me gusta esto y por eso que me desvelo trabajando. O personas que realmente yo he oído que vienen y dicen, bueno, mañana tengo la presentación de presentarle un proyecto a alguien. Entonces pasan toda la noche haciendo una presentación para que la presentación quede muy bien, para presentarla de mañana, tal vez a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, y ahí están desvelados, tratando de mantenerse despiertos, exponiendo la presentación para que les den un contrato, para que les den una mejor vida terrenal, momentánea. Entonces, si nos damos cuenta, a veces cuando examinamos nuestra vida en Cristo, nos damos cuenta que nuestra vida en Cristo no nos estamos esforzando. Y tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Está el otro caso, por supuesto, de que la Biblia dice que a mucho se le da, mucho se le demanda. Hay personas que sí pueden estar en una actividad, pero ellos podrían dar más de lo que están dando. Entonces ellos también están de alguna manera en cierta inactividad. Entonces nosotros debemos estar bien atentos con estas visitaciones que Dios puede darnos para que nosotros podamos recibir de esto. También esto sí ya es una cuestión como de un anuncio de que una persona... Lo que voy a mencionar ahorita es un anuncio de advertencia para las personas que inclusive están esperando ese tan anhelado avivamiento final. Y el punto está con este avivamiento final es de que este avivamiento final no es garantía para las personas que las personas se arrepientan o que se conviertan. ¿Por qué menciono esto? Porque ya han habido varios avivamientos sobre la tierra y de esos avivamientos no todas las personas se han convertido o arrepentido. El avivamiento más claro es el avivamiento de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él manifestó un avivamiento en sí mismo. Pero no todas las personas creyeron a ese avivamiento que Jesús traía.
Entonces las personas regularmente algunas personas están confiadas de que venga un avivamiento para comenzarse a mover. O por algo así como que ahí va a venir el avivamiento, ese avivamiento es el que me va a despertar, o el que me va a motivar, o etcétera. Y realmente no va a ser del todo. O sea, eso no necesariamente va a suceder con todos. Y como vuelvo a repetir, estamos puestos sobre una esperanza es decir, como que nosotros no queremos mover ni un dedo. Y no estoy hablando de obras, estoy hablando de la esperanza de meterme en esta entrega con Dios. Y esto se vio, por ejemplo, en el caso de Jesús. En el caso de Jesús, el avivamiento no agarró a Pablo. Pablo no se convirtió mientras Jesucristo estaba anhelando en ese avivamiento que Jesús estaba manifestando. Pablo no se arrepintió, se convirtió en eso. Él se convirtió en el otro avivamiento, si lo queremos llamar el avivamiento del Espíritu Santo, cuando vino. Pero hubieron otras personas que no se convirtieron en ese. De igual manera, inclusive aquí en Guatemala, pues han habido avivamientos como lo que fue el avivamiento que es del IMSS Central con el hermano Ríos Paredes. Y yo conozco personas yo tengo aproximadamente 35 años. Entonces, ¿qué pasó? Yo conozco personas con las cuales he hablado que cuando estuvo ese avivamiento de lo que es el hermano Tony Ríos con el IMSS Central, yo he hablado con estas personas y esas personas me dijeron, sí, yo fui a la iglesia como 2 o 3 veces. Pero esta persona no se convirtió y no se arrepintió y no siguió en los caminos de Cristo, estando en un avivamiento. Alguien dirá, no, es que es un avivamiento que trajo un hombre, sí, pero en el caso de Jesús pasó lo mismo. Hubieron personas en el tiempo de Jesús que no se arrepintieron y no se convirtieron. Y no estoy hablando de los fariseos, no estoy hablando de los saduceos, no estoy hablando de los herodianos, sino personas del mismo Israel donde no le pusieron ni siquiera atención a Jesús. Tal vez dijeron, ahí está ese loco, que ahí va predicando, enseñando. Y otras personas sí anhelaban su salvación y su llenura. Y decía, ahí va el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces vemos que de ambos casos había personas que se convirtieron y otras que no se convirtieron. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el apóstol Pedro predica, se convierten en 3,000. Y dijeron, a este Cristo al que vosotros crucificasteis o que ustedes dieron su aprobación. Y dice que las personas entraron en un arrepentimiento y lloraron y pidieron perdón a Dios por el pecado. Es decir, que ellos no se convirtieron cuando Jesús estaba predicando. Tuvo que haber muerto Jesús y haber resucitado y después venir la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés para ellos poder arrepentirse. Pero aún así, dentro de ese grupo no hubo un grupo que no se arrepintió tampoco. Entonces, si queremos buscar el avivamiento, metámonos nosotros en el avivamiento. Por eso dice la Escritura claramente, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Es decir, no esperes que yo te avive necesariamente, sino avívate tú. Yo te puse de mi espíritu, ya te dije qué hacer, qué no hacer, hazlo. Y también pues eso cumple con la Escritura de Santiago que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es decir, si tú te avivas, yo te avivo. Es decir, si tú me buscas, yo me presentaré. A eso es lo que yo entiendo en este caso. Entonces nosotros queremos estar a la expectativa de un avivamiento final que nos resuelva los problemas, pero realmente nosotros deberíamos meternos en el avivamiento. También recordemos que los avivamientos no necesariamente son eternos, tienen un tiempo de vida, como en el caso de Jesús, como en el caso de los apóstoles. Y a veces nosotros estamos bajo la esperanza de esa persona que está llevando el avivamiento. Es decir, nosotros queremos que alguien más venga y que avive a todo el mundo en lugar de nosotros ser aquellos que aviven a las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ya son casos que se han dado, que si ustedes estudian las historias de los avivamientos, tanto bíblicos como históricos en el sentido de la iglesia, se van a dar cuenta de que hay que media vez se muere aquel que fue el precursor del avivamiento, todo se cae. Esto lo podemos ver, como vuelvo a repetir, bíblicamente con Moisés, que Moisés sí logra trasladar o Dios a través de Moisés logra trasladar ese avivamiento a Josué, porque Josué estuvo preparado, Josué estuvo en el monte, Josué siempre estuvo cerca de Moisés, y logra mantener un avivamiento de Moisés a Josué. Pero Josué no es como que dejó a alguien más, no es como que entregó una batuta, no es como que tal vez también alguien más se preparó para decir, bueno, Josué se va a morir, me voy a esforzar para que me puedan dar, así como se lo dieron a José, me lo den a mí. Y vino Josué y no pudo entregar nada. Más bien Josué dijo, ya estaban como que a las puertas de entregarse al pecado, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vienen estas personas y luego de la muerte de José, ellos se desenfrenan.
hasta que viene el tiempo de los jueces. Y cada juez que venía, había paz mientras estaba ese juez. El juez moría, esa paz se iba. Es decir, venía un avivamiento, moría el juez, adiós avivamiento. De repente otra vez se apartaban, se levantaba Dios otro juez, otro avivamiento. Moría ese juez, adiós avivamiento. Y eso lo podemos ver inclusive en este caso, en nivel histórico, también ha pasado lo mismo. El caso más particular que yo conozco es el avivamiento de Evan Roberts en Gales, donde hubo un avivamiento tan grande, pero lastimosamente Evan Roberts por algún motivo creo que fue engañado en algunas maneras, él se aparta y prácticamente ese avivamiento se acaba. Luego creo que después de un tiempo, creo que si no estoy mal, creo que no sé si el papá de él o la mamá muere, él viaja otra vez a Gales. Dice que le dieron un tiempo para que él comenzara a predicar. Dice que mientras él estaba predicando, las personas comenzaron a sentir una gloria y sintiendo que el avivamiento iba a regresar. Y le pidieron, y cuando Evan Roberts se dio cuenta de que eso estaba pasando, dice que él dejó de predicar. Y lo que hizo nada más Evan Roberts, que agarró sus maletas y se volvió a ir. Entonces vemos de que como que las personas, bueno, aquel le dieron el avivamiento, aquel que lo haga. Yo considero que todos debemos centrarnos en un avivamiento, porque inclusive si la persona muere, eso va a traer problemas y el enemigo va a comenzar a atacar a todos. Y esto ha pasado en otros casos, otras congregaciones, que que la persona que fundó el ministerio o el mover, por así llamarlo, murió. Esto provocó un problema, el enemigo atacó y demás, y se trajo abajo un montón de personas. Entonces, vuelvo a repetir, en este versículo que el apóstol Pablo da a entender, conociendo el tiempo, levantarnos del sueño porque nuestra salvación está cerca, sí está hablando del tiempo final, pero también creo que habla acerca de la preparación que nosotros podemos tener si en dado caso morimos aquí en la tierra antes de que Él venga. Pero de alguna manera siempre estamos bajo ese sentido, porque si morimos en Él, por eso en la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellos que murieron en la voluntad de Dios van a ser llevados. Aquellos que no murieron en la voluntad de Dios, como ya mencioné, aquellos que murieron en sus pecados, inclusive siendo creyentes, van a entrar en un sistema de condenación en lo que viene el juicio del trono blanco. Es decir, su salvación no se pierde, pero no van a entrar en ese reposo que anhelado o esperado, y por supuesto no van a participar del arrebatamiento porque murieron en ese pecado. O sea, es decir, murieron en el pecado y no murieron en Cristo. Ahora, y vuelvo a repetir, en este caso también el apóstol Pablo puede estar hablando de las visitaciones que Jesucristo puede darnos, o las glorias que a veces Dios da a nuestras vidas, pero que a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos, de que Cristo ha venido a visitarnos. Y la Biblia habla mucho de las visitaciones, como ya mencioné el libro de Cantares, también en otros casos cuando Jesús menciona, dice, en los evangelios, cuando dice, porque no conocieron el tiempo de mi venida, yo he querido acoplarlos como la gallina a sus polluelos, pero no han conocido el tiempo de mi visitación. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos a los tiempos de visitación de Dios, porque si no lo hacemos vamos a perder muchas cosas. Y cuando hablo de perder no significa que nos vamos a morir, sino que hablo de perder en el aspecto de que no obtenemos esa bendición que Dios quiere darnos. Es como que, por un ejemplo, que todos los días uno come frijoles. No es que los frijoles sean malos, pero a veces uno se puede aburrir de estar comiendo frijoles. Entonces de repente alguien viene y dice, mira, fíjate que te voy a invitar a comer pizza, solo arréglate a las 3 de la tarde y yo te invito a comer pizza. Alguien dirá, es que a mí no me gusta la pizza. Bueno, usemos hamburguesa, usemos pollo, o usemos ahí estofado o cualquier otro tipo de comida. La idea es trasladar el ejemplo. Y la idea es de que una persona nos puede decir, mira, te invito a comer al restaurante que más te gusta, solo necesito que estés preparado a las 3 de la tarde. Bueno, entonces uno tal vez se pone a jugar, se pone a ver televisión. Llegó una persona y te dije que a las 3 de la tarde tenías que estar listo. Ah, es que se me olvidó, se va a arreglar. La otra persona, es que ya está, hay una reservación a tal hora. No, hombre, tranquilo, que nos van a esperar. Llegan al restaurante, fíjense que la reservación se expiró y el tiempo ya pasó. ¿Qué hacemos? Bueno, vengan otro día. ¿Y cuándo es ese otro día? Pues ya tenemos aquí reservaciones de aquí hasta dentro de un año. Ya están reservadas. Que inclusive fue una de las cosas que nos pasó aquí en un lugar de Guatemala. Recuerdo que había un lugar muy bonito para comer y todo. Y nosotros preguntamos, mire, ¿aquí cuándo se puede reservar? Me dijo, mire, aquí tenemos reservaciones ya hechas
y nos dirigieron hasta, creo que tenían 1 año o 2 años de reservaciones. Entonces, hasta después de esos años, o sea, yo podía reservar y hasta dentro de 2 años podía llegar al lugar. ¿Qué quiero entender con esto? Que día a día, o Dios nos está tratando de dar visitaciones o tiempos específicos para ejercer ciertas cosas, que si nosotros no aprovechamos ese tiempo nos pasa y ese tiempo puede no volver. Y una de las cosas que tal vez yo he experimentado con visitaciones de parte de Dios a nivel congregacional fue una de las iglesias donde yo asistía antes, que yo recuerdo muy bien esa experiencia porque para mí fue algo muy, si por así llamarlo, extraño. Nunca había vivido algo similar. Y tal vez ya había pasado antes, pero nunca me di cuenta. Pero hasta ese día me di cuenta. Y fue un día, creo que yo le pedí a mi hermano que me diera, que le dije, mira, vas para tal lugar, yo necesito que me lleves porque pues tú vas en el mismo camino. Entonces él me dejó en el lugar, cerca de la iglesia, que estaba a 1 cuadra o 2, no recuerdo. Y yo desde que bajé del carro comencé a sentir la presencia de Dios y pues la comencé a manifestar, en este caso en hablar en lenguas y demás. Y yo dije, esto está un poco extraño porque sí, yo sí oro en lenguas, pero aquí hay algo diferente que no sé qué está pasando. De repente puse un pie en la iglesia y sentí como que la iglesia estaba un poco rara, o sea, como que diferente. Y la miraba como con más luz. Y dije, qué extraño que se mira como con más luz. ¿Será que cambiaron los focos? ¿Será que le hicieron algo a la iglesia? ¿La limpiaron? ¿Qué pasó? Y le pregunté a mis compañeros, ¿verdad? Le dije, mira, aquí cambiaron algo. Cambiaron. No, amigo, la iglesia está igual. Es que fíjate que miro algo diferente. Ah, sí, amigo, qué extraño. No, yo lo miro normal, ¿va? Y dije, qué extraño está eso. Así que me fui a sentar y continuaba lo mismo. Yo seguía hablando en lengua, no paraba de hacerlo. Y pues no era normal en mí en el sentido que yo normalmente llegaba y todo era normal, o sea, cantaba y demás. Pero fue tanto eso que dije, bueno, que esto está un poco extraño. De repente, cuando terminó la adoración y se levantaron las profecías, recuerdo muy bien de que la profecía decía, porque yo he venido a visitar este lugar y me he paseado por estos lugares, por los pasillos, por las sillas y demás, y comenzó la profecía a mencionarlo. Entonces dije, y ahí entendí por qué era de que había visto cambios y era porque Dios había llegado a visitar el lugar. Y alguien dirá, no, pues, pero en la iglesia, en la casa de Dios, la presencia de Dios siempre está ahí. Y sí, es cierto, la presencia de Dios puede estar ahí, pero Dios actúa, vuelvo a repetir, como en manifestaciones de visitación. Cuando hablamos de visitación es que Dios puede visitar a un pueblo para ministrar algo muy específico. Puede ministrar amores, puede ministrar liberación, puede ministrar... Entonces Él da una visitación mayor relacionada a eso. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando llegan a visitar los 3 personajes para decirle que iban a destruir Nínive. O sea, no significa que Abraham nunca había hablado con Dios, pero en este caso hubieron una visitación específica para anunciarle ciertas cosas a Abraham. Entonces eso es lo que quiero dar a entender. Hay visitaciones de parte de Dios que pueden ser más fuertes, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, uno tiene a Dios y cuando uno ora a Dios, pues es bonito porque uno percibe y sabe y lo siente y lo vive. Pero es muy diferente cuando de repente uno percibe la gloria de Dios en el cuarto de uno y siente la presencia de Dios a un grado mucho mayor. En ese caso se está dando una visitación. Es como que no es lo mismo que yo llegue a Dios para que yo ore, a que Dios venga conmigo para decirme, mira, vamos a orar. En términos naturales, por así llamarlo, es como decir, bueno, yo llego a visitar todos los días a la casa de mi amigo y le digo, mira, vamos a jugar o vamos a ver televisión o vamos a estudiar. Entonces yo estoy llegando yo a su casa, yo lo estoy visitando a él. Pero es muy diferente que yo esté en mi casa y de que mi amigo venga a mi casa y me diga, mira, vamos a jugar o vamos a estudiar o vamos a leer o vamos a hacer X o Y cosa. O sea, las dimensiones son diferentes. Las dimensiones cambian. Entonces en este caso es lo mismo con Dios. Dios da visitaciones a las personas. Por eso que es muy importante cuando Dios a veces nos llama a orar, o cuando Dios de repente uno percibe cosas en su cuarto o algo, o de repente si tiene sentimientos, por así decirlo, de ir a orar, y a veces pasa, uno está trabajando y de repente siente algo como que hay que ir a orar, y uno dice, no, pero estoy trabajando. Y a veces uno está como que en esa lucha de media hora va a pensar si uno va a orar o no, y hasta que uno se decide, va. Pero ya se da cuenta uno de que cuando uno se va a orar, y inclusive se siente más impulsado, más dirigido y un montón de cosas, cuando de repente, pum, se acabó en media hora y como que de repente se cortó todo. Y uno dice, ¿qué pasó? Ah, el tiempo, la visitación se acabó, ya pasó. Y me perdí media hora porque en lo que yo iba en media hora de pelear,
más la otra media que estuve, ¿va? Me hubiera aprovechado. Entonces ahí es cuando uno ya entiende que a veces uno puede parar las cosas. Uno está trabajando, uno está viendo cosas de internet, investigando, qué sé yo. Para todo lo que tiene que parar, media vez uno entiende y uno se va. Porque sabe de que eso no es normal o común que va a venir. Entonces a esto quiero dar a entender con este versículo 11. No solo el hecho del conocimiento de los tiempos en tiempos finales. El tiempo de mi vida también. Y el tiempo en mis devocionales, como algunas personas le llaman. O en sus comuniones con Dios. Entonces creo que debemos buscar este conocimiento de tiempos, como ya hablando de un conocimiento pleno, no un conocimiento rascado o un conocimiento medio disque conozco algo, por eso hablamos acerca del pasaje de Juan que decía, ustedes conocen a Dios, ustedes no lo conocen, pero yo le conozco en el sentido de un conocimiento pleno. Y por último, creo que, vamos a ver acá, ya son las 10:17, ok. Entonces, vuelvo a repetir. Salvación, liberación o algunas otras cosas de esta palabra. Esta palabra también usted la podría investigar, es la palabra soteria, si no estoy mal, para entender más el concepto, porque también, vuelvo a repetir, cuando se habla de salvación también se habla de liberación. Y creo que vamos a concluir el 14. Bueno, solo voy a resaltar este versículo 12, creo que lo vamos a dejar, pero este versículo 12 es importante porque va relacionado a lo anterior, porque dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos como las armas de luz. Entonces, repitiendo lo que habíamos resaltado de la noche está avanzada, recordemos que cuando la Biblia habla de la noche está avanzada, y es lo que hablamos acerca de los peligros de la noche, con lo que hablamos de la litera de Salomón y los 60 valientes. Es decir, que ahorita estamos de noche, es decir, que hay una oscuridad que gobierna, hay unas cosas que se están manifestando, hay peligros, tribulaciones y demás cuando hace sentido de la noche. Y cuando habla de se acerca el día, habla de la esperanza de la venida de Cristo. Entonces nosotros debemos estar atentos a estos contextos. Es decir, que hay una noche que se está avanzando, es decir, que ya está pasando, que ya los momentos de las maldades van pasando, hasta llegar al tiempo de que la luz venga, de que las cosas cambien para nosotros, de que nosotros ya no estemos bajo este siglo, como lo habla Romanos 12:2, que ya no tengamos esa postura de, bueno, aquí estoy y lo único que tengo que hacer es ver cómo resisto, ver cómo aguanto en lo que viene el día, en lo que ya pase este tiempo de oscuridad, en lo que ya pase este tiempo de peligro, de hambres y de castigos y cuantas situaciones se den, y el día ya está cerca, ya las cosas van a cambiar. Porque recordemos que los ladrones están regularmente a veces atacan en las noches, o las personas cuando se embriagan lo hacen en la noche. Y por esa causa en el versículo 13, si nos damos cuenta, habla de eso, dice, andemos como de día honestamente, y ya hace definiciones, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, contiendas y envidia. Es decir, que todo esto hace una manifestación de lo nocturno, de lo que es de la noche. Inclusive el apóstol Pedro lo menciona en el libro de Hechos cuando habla acerca de que el derramamiento del Espíritu Santo, y él dice, y cuando las personas dicen, no, estos están llenos de monstruos, es decir, estos están ebrios, estos están bebiendo, y el apóstol Pedro dice, miren, no estamos bebiendo, es de día. Esto es lo que pasa, que están llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que, dando a entender de que cuando alguien se pone ebrio en la noche. Es por eso que inclusive uno a veces ve raro de que cuando la gente, por ejemplo, son las 2 de la tarde y la gente tal vez está bebiendo y hay mucha gente bebiendo y dice, bueno, aquí hay de dos. Uno, o hay feriado o hay descanso, o estos se escaparon y se pusieron ebrios. Pero es muy raro a veces ver personas ebrias. Regularmente la gente se junta de noche a ponerse ebria o hacer otro tipo de cosas. Entonces, por eso que aquí dice la noche está avanzada. La noche está avanzada. Y en la noche, y vuelvo a repetir, están muchas obras de tinieblas y de maldad. Cuando habla del día, tenemos una esperanza. Por eso que, y también pues cuando hablamos de día, hablamos del Señor Jesucristo, de vivir como Él vive. Por esta razón nosotros debemos vivir como de día, honestamente. Es decir, no en esas pasiones de la carne, no en esas obras de maldad. Porque recordemos aquí lo siguiente, la Biblia es muy específica en varios aspectos. Y en este aspecto en particular, si nos damos cuenta, habla de ciertos deseos, porque por ejemplo en este caso no habla de la hechicería, está hablando de ciertos deseos, por ejemplo en este caso la glotonería.
La glotonería creo que también, creo que la Biblia de América lo habla como lo que va a... Perdón, ¿cómo es la palabra? Allá, orgías. La palabra en las Américas aquí ya se habla como orgías. Aquí lo traducen como glotonería. Y realmente está bien, porque regularmente cuando nosotros hablamos de orgías, regularmente lo trasladamos al índole sexual. Pero realmente una orgía también va relacionada al ámbito de la comida. Es decir, cuando antes se hablaba de orgías, es decir, cuando alguien decía vamos a tener una orgía, hacía referencia a vamos a tener un banquete de comida. Y no necesariamente a una situación de relaciones sexuales. Entonces acá está bien, por eso dicen glotonerías. ¿Por qué? Porque es un deseo de la carne. De igual manera de emborracheras, deseo de la carne. Lujuria, deseo de la carne. Lascivia, deseo de la carne. Contienda así, envidias, cuestiones relacionadas a la carne. Vuelvo a repetir, no habla, por ejemplo, de homicidios, no habla acerca de, por ejemplo, como habla el apóstol Pablo en Timoteo, de parricidas o matricidas. No habla acerca, por ejemplo, del odio, no habla de la hechicería o de los que hablan falsa doctrina. Está hablando aquí de puros deseos de la carne, haciendo referencia a que el que anda de noche anda en sus deseos de la carne y anda proporcionando esos deseos de la carne. En este caso en particular, por ejemplo, una glotonería, no necesariamente nos vamos a limitar a hablar de cosas sexuales o de comida, sino que esta glotonería habla de satisfacer deseos de la carne. Y esto podría ser, por ejemplo, cuando a veces se da el caso de que, por ejemplo, dicen en tal televisora, dicen vamos a tener un maratón de tal serie de televisión y todo el día, o a veces, no sé si ahora lo pasan, pero antes sí era muy común, de que sí vamos a tener una maratón de tal dibujo animado. Va a comenzar desde el viernes, va a comenzar sábado y domingo. Entonces venía el niño y se quedaba ahí a la mañana, se levantaba temprano a las 6 de la mañana cuando comenzaba la maratón y pasaba viernes, sábado y domingo, ahí va a ver la maratón. Eso es una glotonería. Hay personas que se ponen a jugar videojuegos desde que amanece hasta que se van. Eso es una glotonería. Están teniendo una orgía en el aspecto de están satisfaciendo en desmedida sus deseos. Sus deseos de otro tipo, pues, que no necesariamente van a lo sexual o a lo relacionado a la comida. Por eso, en el versículo siguiente dice el apóstol Pablo, sino vestido de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vuelvo a repetir, aquí habla de deseos de la carne. O sea, el versículo 13 habla de los deseos de la carne. Si uno anda en deseos de la carne, anda de noche. Entonces, cuando hablamos de deseo de la carne, proveer, es bien importante porque a veces nosotros estamos proveyéndolos. Es decir, no es que nos estén tentando, nosotros nos lo estamos proveyendo. Es decir, si alguien busca en internet y busca, por ejemplo, buffet, y alguien dice, bueno, voy a ir a un buffet y me voy a pegar una gran forrada, o voy a comer hasta que me sienta a reventar. Entonces él va y paga su buffet. Entonces él está proveyéndose a sí mismo y satisfaciendo ese deseo de la carne. Con esto no quiero decir que alguien no vaya a un buffet. Lo que estoy diciendo es de que puede alguien obsesionarse con ese tipo de cosas y comer a reventar, o tal ya no aguanta comer y todavía sigue comiendo. ¿A qué voy con esto? De que a veces nosotros estamos proveyendo, es decir, puede ser que alguien tenga el Facebook en su celular, que es muy común, y cada vez que abre el Facebook ya pasó 2-3 horas metido en el Facebook, viendo videos o viendo comentarios, escribiendo, qué sé yo. Entonces él entró en una glotonería, él entró en una orgía en el sentido de que alimentar su alma con deseos de la carne de 3 horas. Y tal vez él dice, bueno, voy a ver un ratito el Facebook. Le da clic y ya pasó otros sus 5 horas metido ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Desinstalar el Facebook, ¿no? Porque eso nos está haciendo daño, eso nos está llevando a proveer un deseo de la carne. De igual manera, si uno sabe que uno está mal en algo y uno instala aplicaciones relacionadas a eso, va a tener problemas. Estamos nosotros mismos proveyendo para esos deseos de la carne. Y no solo proveyéndolos, sino dándolos a desmedida. Entonces debemos orar para que eso se resuelva en Cristo Jesús. Todos estos versículos van relacionados. Realmente vamos a volver a leer en la próxima, dentro de 15, capítulo 13, y vamos a abarcar ya lo que es relacionado al 12 y 13
en más detalle, porque aquí no he tomado, no hemos comentado, por ejemplo, lo que en el versículo 12, lo que es desechar las obras de la carne, las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz, que va relacionado también al 13 y al 14. Pero lo relacioné haciendo referencia al 11, 12, 13 y 14, relacionado al tiempo final y que debemos despertarnos en el sentido de dejar de hacer obras de la carne para hacer obras de la luz o andar como es debido según el mandamiento de Cristo. Entonces, vamos a finalizar acá, vamos a orar, vamos a tener unos 15 minutos de alabanza y de oración para dar paso al siguiente tema. El siguiente tema que vamos a tener es lo que son superando las victorias, que son la parte de los desafíos de la guerra espiritual. Entonces vamos a orar para finalizar y que el Señor Jesucristo nos ayude a poder vivir como Él anhela y poder despertarnos, y pues por eso vamos a orar. Padre bendito y amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos hoy a ti para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos vivifiques en la verdad, para que nos ayudes a despertar del sueño o resucitar entre los muertos o salir de las tinieblas a tu luz admirable y entrar en esas actividades espirituales como lo que puede ser orar, leer y estar atentos a las cosas, velar y orar para no caer en tentación y no dejarnos engañar por las diferentes cosas que lo que están haciendo es adormeciéndonos, porque nos están llevando a andar de noche. Así que por favor, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a ser liberados, a no, por así decirlo, solo esperar que alguien más venga y que nos libere, o un ministro que nos lleve a alguna palabra y demás, sino que nosotros comprometernos contigo, basado en lo que hicimos en un momento, de declararte como Señor y Salvador, comenzar a vivir bajo ese señorío que tú nos has dado, y nosotros buscar ese avivamiento, tomar la postura que le dijeron a Timoteo y decir: aviva el fuego del don de Dios que fue puesto por la imposición de mis manos, en el hecho de nosotros avivarnos, buscar este avivamiento para estar contigo, Jesús. Igual lo que le dijeron a la iglesia de Éfeso, que debemos volver a nuestro primer amor, es decir, debemos avivarnos. Así que te suplicamos poder estar avivados en el Espíritu y estar constantes en el entendimiento y a plenitud de los tiempos, para que nosotros podamos conocer los tiempos de tu visitación. En Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre eterno. Entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y la gloria sea para ti, para alabanza y la gloria de tu gracia, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a continuar con las actividades. Vamos a tener unos 15 minutos de alabanza y vamos luego a dar lugar al siguiente tema. Bendiciones a todos, nos vemos luego.